Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. De regreso, las 8 de la mañana, 23 minutos es el tiempo del centro del país de este sábado 19 de diciembre del 2020. En la línea telefónica se encuentra, gracias, Héctor Hernández Bringas, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, para platicarnos lo que representa que la Ciudad de México regrese a semáforo rojo, el Estado de México regrese a semáforo rojo. Doctor, primero le deseo que se encuentre bien y que nos platique, pues primero la lectura que tiene de esta decisión que se dio a conocer el día de ayer por parte de la autoridad del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno federal y del gobierno del Estado de México. Y segundo, pues qué estamos o dejamos de estar haciendo bien o mal para regresar a este tono del semáforo. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Mira, Jaime, pues yo creo que finalmente se dio esta decisión, yo creo que una decisión correcta que debió haberse tomado hace ya unas semanas, porque evidentemente el gobierno, en este caso el DF y del Estado de México, pero particularmente el del DF, tenía la información necesaria para instrumentar el semáforo rojo desde hace un buen rato, ¿no? Desde hace un par de semanas al menos, y se fue postergando la decisión, quizás en atención a la permanencia de las actividades económicas, pero esta es una decisión política que debía de tomarse, privilegiar las vidas por sobre las actividades económicas que también son muy necesarias, ¿no? Particularmente en este momento en donde a la época decembrina se le junta el tema de la influenza y sobre todo yo enfatizo un aspecto, Jaime, el cansancio del personal médico, la fatiga después de 9 meses de estar luchando contra la pandemia y la saturación de los hospitales. Esto nos presenta un escenario muy delicado en donde era indispensable tomar esta medida, ¿no? Deteniéndonos en eso, Héctor, es importante lo que usted señala. Esta misma semana, doctor, escuchamos varias veces la palabra agotados, agotamiento. El servicio público de salud, el servicio privado de salud se encuentra. Quienes pertenecen a este gremio están agotados y nosotros como ciudadanos estamos siendo poco solidarios en ese sentido. Por ahí también tiene que ir pues este mensaje, ¿verdad? Y permítame, esta tarjeta roja que nos están sacando. Así es, mira, porque no solo es el tema de la saturación de las camas de hospital y del equipamiento del hospital, cosa de suyo grave, cosa que no habíamos vivido en estas magnitudes durante los 9 meses de la pandemia, pero más allá de la saturación de los hospitales y más allá de que puedan implementarse nuevas áreas con nuevas camas, como se ha estado promoviendo en algunos casos, más allá de eso están las personas que han estado expuestas a un estrés muy fuerte durante la pandemia, personas que no solamente están luchando por preservar la vida de los que pueden, sino que también han dejado a sus familias, han dejado a sus hogares y sobre todo también han vivido en primera línea el riesgo del contagio y algunos han fallecido también. Entonces esa parte hay que entenderla, esa tarjeta roja como tú dices, y creo que como ciudadanos también nos toca hacer nuestra parte. Además de las críticas que podamos hacer o no a la autoridad, Jaime, los ciudadanos tenemos nuestra parte y tenemos que respetar también el confinamiento y la sana distancia y en solidaridad también con el personal médico, sin ninguna duda, Jaime. Doctor, usted que es un experto en este tema, ¿qué hicimos mal hace 15 días, hace 20 días? Porque si tengo entendido, y si no, corríjame, esto que estamos viendo de saturación de hospitales y todo ello, representa algo que no hicimos bien hace 20 días, hace 15 días. ¿Qué hicimos mal en el Valle de México para tener los niveles hoy de hospitalización, de camas ocupadas, de camas con estas máquinas para auxiliar en la oxigenación mecánica? ¿Qué hicimos mal, doctor? Mira, yo creo que hay una parte que tiene que ver con el cansancio social, Jaime, sin ninguna duda, con el hartazgo, por qué no decirlo así, de muchas personas de estar confinadas, de no ver a sus familiares, etcétera. Y esto empezó a darse también, y déjame decirlo porque así lo considero yo, ante un discurso, Jaime, en el que se nos insistía mucho en que ya no había problema, de que ya estaban controlados los contagios y las muertes.
Tú recordarás, Jaime, porque tú sigues muy de cerca toda esta información y eres un profesional en el tema, que todavía hace 2 o 3 semanas, yo lo tengo muy claro, el señor presidente en la mañanera nos decía que ya se había abatido el tema de la mortalidad y que íbamos en descenso y que esto estaba controlado. Particularmente hace pocas semanas se estaba emitiendo este mensaje. Este mensaje que sin duda también influye en el relajamiento de la conducta ciudadana y en el tomar confianza, porque si un líder tan importante como lo es el presidente, con un arraigo muy fuerte entre la sociedad mexicana, manda ese mensaje, pues ese mensaje es interpretado sin duda también por las personas. Pero no solo es un tema, como te digo, de la autoridad, es un tema también de un cansancio social que nos ha llevado a este gran relajamiento. Tremendo, tremendo lo que está sucediendo. Estamos platicando con Héctor Hernández Bringas, él es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, hasta el registro de ayer suman pues alrededor de 116,000 personas que han perdido la vida en las cifras oficiales. ¿Esto se tiene que seguir multiplicando por este factor de 2.5? Sí, sin duda, tenemos que seguirlo por desgracia multiplicando porque cada vez más es evidente el fenómeno, Jaime, y esto pues normalmente no se dice ante la opinión pública, el fenómeno de las personas que han muerto por COVID pero que carecieron de diagnóstico y que cuando mucho en los registros oficiales, sea en los certificados de defunción o en las actas de defunción, quedan simplemente como casos. Si uno considera todos estos casos sospechosos, sin duda la cifra se multiplica al menos por este factor de 2.5, ¿no? Tremendo. Y lo que estamos viendo en el alto índice de contagios es porque se están realizando más pruebas o hay más gente que se está contagiando. Esta misma semana también escuchamos y vimos datos de una encuesta de salud que nos revela que esto es mucho más profundo en la sociedad mexicana. Pues sí, una cuarta parte de la población, según la encuesta nacional de salud y nutrición, una cuarta parte de la población estuvo ya en contacto o estuvo en contagio con el COVID. No olvidemos, Jaime, que buena parte de las personas que se contagian de COVID, el 80% no presentan síntomas o bien no presentan complicaciones en el desarrollo de la enfermedad, de manera tal que este dato no es de sorprendernos. No es de sorprendernos porque efectivamente creo que es absolutamente apegado a la realidad. Un 25% de la población contagiada por COVID en México, pero esto además nos habla de que en este país, en nuestra sociedad, estamos todavía muy lejos, pero muy lejos, Jaime, de la inmunidad de rebaño, como se ha dicho, ¿no? Esto solo se va a lograr cuando finalmente la vacuna alcance al grueso de la población, ¿no? Doctor, el tema de la vacuna, por último, ¿cómo debemos de ver la vacuna nosotros como sociedad? ¿Qué está haciendo el Estado mexicano para que también esa vacuna llegue lo más pronto a la sociedad y a nosotros como ciudadanos? Mira, yo creo que hay que ser muy cuidadosos con el manejo de la información de la vacuna, Jaime, porque si bien es una buena noticia, sin duda es una buena noticia, una gran noticia, el que se haya ya iniciado en muchas partes del mundo, en algunos países del mundo, la vacunación y que se inicie en México a la brevedad posible. También es cierto que en este año, en lo que resta de diciembre, solo se alcanzará a vacunar a 125,000 personas de los 128 millones de mexicanos que tenemos en el país, que somos en el país. O sea, el 0.01%. Pues sí, claro. Qué bueno que sea el personal médico, yo creo que eso es lo que debe ocurrir. El punto es que el escenario de vacunar a 90 o 100 millones, como nos ha dicho la autoridad, es un asunto que habrá de tomar mucho tiempo. Yo he insistido, Jaime, debemos estar claros de que el año 2021 va a ser un año de pandemia, en tanto no se logre la vacunación de la mayoría de la población mexicana. Hay que tenerlo muy claro porque la sola noticia de la existencia de la vacuna no va a terminar con la pandemia y tenemos que tener claridad de que esto va a seguir, por desgracia va a seguir y que tenemos que continuar con los cuidados y de manera más intensa cada vez, ¿no? Exacto, existe un falso alivio de que el 31 de diciembre todo termina y el 1 de enero otra cosa comenzará y nada más lejano que la realidad. Gracias, doctor, le abrazo, le deseo que se la pase muy bien en la medida de estas posibilidades, que tenga mucha salud, doctor, y que nos
deje estar cercanos a usted para que nos siga explicando y comunicando todo esto que es tan importante. Cuídese mucho, lo abrazo, le deseo que se la pase muy bien en compañía de sus seres queridos. Un abrazo para ti con mis mejores deseos también, Jaime. Hasta luego. Gracias, doctor. Cuídese mucho y bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de esto que va a ocurrir y que ya está ocurriendo a partir del día de hoy, 19 de diciembre, y que concluirá, esperemos, si nos comportamos, si atendemos el llamado de la autoridad estatal, de la autoridad local, de la autoridad federal, que concluye el próximo 10 de enero. Cintia Dávalos, pero el mundo está en ese sentido.